Catedral San Isaac. Es más impresionante de lo que se puede ver en el video. Caminamos por San Petersburgo, ciudad que fue heroica en la Gran Guerra Patria, pero con el nombre del gran Lenin. Se llamaba Leningrado. Mientras recorremos algunas calles de esta histórica y hermosa ciudad, nos vamos a detener en algunos puntos para ver cómo es la vida cotidiana un día de primavera. La Catedral San Isaac de Dalmacia es una construcción de la Iglesia Ortodoxa del siglo XIX. Y de aquí nos vamos lentamente a conocer uno de los museos más grandes y espectaculares del mundo. La ciudad de San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en 1703 y por eso lleva su nombre. Sin embargo, en 1914 cambió de nombre y se llamó Petrogrado. Pero en 1924, ya con la Revolución Rusa consagrada, se le cambió el nombre nuevamente a Leningrado, en honor a Lenin, líder de la revolución que acabó con el zar. Pero lamentablemente, en 1991, con la caída de la Unión Soviética, ha vuelto a llamarse San Petersburgo hasta el día de hoy. En 1945 fue nombrada Ciudad Heroica, porque resistió más de 29 meses de bloqueos y bombardeos constantes por parte de los nazis. Otro legado más que ha dejado el pueblo soviético para la humanidad en su lucha contra el nazismo. Vamos a ver nuevamente a la Catedral San Isaac desde lejos para poder apreciar su inmensidad, mientras ya nos vamos dirigiendo a nuestro próximo destino, que será el Museo Hermitage. Como hemos visto en otros videos, en Rusia cada estación del año se disfruta con mucha intensidad, ya sea en invierno o ahora en primavera. Ya estamos en la entrada hacia el Museo Hermitage, que fue palacio de los zares. Estoy muy impresionado, la verdad. Estoy un poco sin aliento, estoy muy conmocionado lo impresionante que es este lugar, las construcciones. ¿Cómo vivían los zares? ¡Qué hijos de su madre! Con razón les cortaron la cabeza. Tengo que decirles que este lugar es tan grande, tan gigantesco y monumental que no se puede recorrer en un día. Así que voy a hacer lo posible por mostrar la mayor cantidad de lugares. En esta ventana podemos ver uno de los patios internos que tiene el gran palacio. Y en este pasillo donde nos encontramos podemos ver el arte de las pinturas. El Museo Hermitage es uno de los más antiguos del mundo. Fue fundado en 1764. Su historia comienza con Pedro el Grande, pero fue su sucesora Catalina la Grande la que lo convierte en museo.
¿Dónde está? Hay piezas de distintos lugares de todo el mundo. Una de las esquinas de la casita que tenía el zar, en la parte de atrás se ve todo esto. O sea, tenía acceso de un lado al patio grande, digamos, la entrada, y en la parte de atrás tenía acceso al río. ¿Qué tal el tipo? Esta es una de la esquina de la casa. Caminamos un montón de allá para acá hasta llegar. Esta es una esquina y falta un montón, pero quería mostrar como para que se entienda más o menos en dónde se está. Chin chin. Este lugar fue residencia oficial de los zares hasta la caída de la monarquía en 1917. Al estar en este lugar y ver el lujo con el que vivían estas personas, uno entiende las razones de la revolución. Hay que recordar que todavía en el mundo existen muchas monarquías y de países muy importantes como Inglaterra, España. Esto tal vez es el problema que tienen con Rusia, porque ellos todavía siguen en la Edad Media y en Rusia, a pesar de que no es perfecta, ya se independizaron de estos buitres y le cortaron la cabeza. Una ciudad que mezcla la historia, el heroísmo, la naturaleza, el arte, con personas amables, sencillas y educadas. Hola, dime. Son herederos de la historia grande de la humanidad. Aquí están abiertas unas puertas que estuvieron cerradas durante siglos. Una sociedad y un pueblo que respira paz porque eso le dejaron sus ancestros. Atrás quedó el zar sin cabeza. Y para el resto de la eternidad quedó el hombre con su gran cabeza. San Petersburgo, Leningrado, ¿es importante el nombre realmente? Yo creo que lo importante es respetar la historia, respetar lo que nos han dejado, admirarla, cuidarla y defenderla si es necesario nuevamente. Enseñar a las próximas generaciones de este gran ejemplo de una ciudad heroica. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? Espero sus comentarios. Hasta la próxima.